Para muchos cristianos, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. De esta forma ellos dicen que el espíritu de Jesús fue al infierno y bajó y le predicó para que se arrepintieran a los espíritus de aquellas personas, de los antediluvianos, de aquellas personas que se perdieron. Como que si de esta forma Jesús podía darle alguna oportunidad. Pero si quieres aprender el significado de esta historia, quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias familia por estudiar este video y por estudiar este tema con su servidor en este día. Quiero invitarte a que te suscribas, le des a like y que puedas compartir este video con algún amigo. Hoy estudiamos el tema predicar a los espíritus encarcelados. Y el texto para hoy lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El contexto general de esta carta, que nunca se toma en cuenta cuando se trata de interpretar este texto, especialmente el verso 19, es que Pedro estaba hablando acerca del sufrimiento de la vida cristiana. En aquel tiempo, cuando Pedro escribía, la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Así que el objetivo principal de Pedro era motivar a la iglesia a permanecer firmes y fieles a Cristo a pesar del sufrimiento de la vida, a pesar del sufrimiento de las persecuciones. De esta forma, Pedro quería motivar a la iglesia presentándole a la iglesia el triunfo de Cristo. No solo nosotros sufrimos, sino que también Cristo sufrió, pero Cristo venció la muerte y ascendió al cielo con poder, ganando la victoria. De esa forma, nosotros también vamos a recibir la victoria cristiana si permanecemos fieles y firmes como Cristo, que aún padeció la muerte, pero resucitó al tercer día, ascendiendo al cielo con poder. Note un poquito más del contexto en el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. En este texto, volviendo al verso 19, donde dice que en el cual Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, debemos tomar varios detallitos en cuenta. En primer lugar, el verso 20 complementa el texto diciendo o introduciendo la historia de Noé. En otras palabras, el verso 20 nos dice que estos espíritus datan desde antes del tiempo de Noé. Y esto es un detalle muy importante, porque en el verso 19 hay 3 elementos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es que Jesús fue. Esa es la primera palabra que tenemos nosotros que tomar en cuenta. La segunda palabra es que Jesús predicó, y la tercera frase que vamos a tomar en cuenta es espíritus encarcelados. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a invertir el orden. En lugar de comenzar por la primera frase, vamos a comenzar por la última, y de ahí a la segunda, y de ahí a la primera, para que podamos entender mejor el texto. En primer lugar, el Nuevo Testamento utiliza la palabra espíritu de diferentes formas. Para demonios, para ángeles, para personas, para los espíritus de Dios en el cielo, pero también la utiliza para dones espirituales. Pero obviamente la mayor parte del tiempo o de las ocasiones en que se utiliza se refiere a demonios. Y en este caso particularmente entendemos que se refiere a demonios porque el versículo 20 nos dice que estos espíritus datan desde antes del diluvio de Noé. Por lo tanto, ya sabemos que estas personas son demonios porque los ángeles no han pecado. Los ángeles, los espíritus de Dios no han pecado y los dones espirituales pues obviamente no pecan. Así que ya sabemos que son demonios. En tercer lugar, la palabra nos dice que estaban encarcelados. Es interesante que nosotros tomemos en cuenta la cosmología bíblica, es decir, la cosmovisión bíblica del mundo espiritual. Te voy a dar 2 versos para que trates de entender lo que estoy diciendo. En Apocalipsis capítulo 18, verso 2, la palabra de Dios nos dice que Babilonia se había convertido en una prisión o en una cárcel para todo espíritu inmundo y para todo tipo
de pecado. Lo que nos indica esto es que Babilonia, en el libro de Apocalipsis, se refiere a la iglesia apóstata, a la iglesia católica y al papado, y a todas las iglesias protestantes que han apostatado de la fe. En otras palabras, entonces, esa cárcel no está debajo de la tierra como muchos dicen que se refiere al infierno. En Apocalipsis, esta cárcel, con un término profético, un término espiritual, se refiere a Babilonia. En el segundo ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, verso 7, se nos habla de que en el milenio Satanás será atado y será imprisionado aquí en la tierra y será dejado para que pueda contemplar todo el resultado de su maldad y de su pecado, de todo lo que hizo, de su rebelión. En otras palabras, la Biblia no nos dice en este texto que la cárcel de Satanás está debajo de la tierra en un infierno. En este otro ejemplo, la palabra de Dios nos está diciendo que la cárcel para Satanás ahora es el mundo. Entonces, hay otro detalle que debemos tomar en cuenta. Es el lugar donde la Biblia nos dice que están los demonios y donde están los espíritus encarcelados. En Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Note que en este verso, al igual que al libro de Apocalipsis, no nos están diciendo que los espíritus o los demonios están en un infierno debajo de la tierra. Ellos nos están diciendo, Apocalipsis nos dice que están aquí en la tierra, la cárcel de los demonios, y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que este mundo, es decir, los aires, las huestes celestiales, son los lugares donde habitan los demonios. De forma que la primera frase cuando Pedro dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, no debe entenderse como que Jesús fue al infierno, porque no hay un infierno, sino que Jesús ascendió al cielo, porque note, el verso 18 dice que Jesús murió, y mire cómo termina el verso, pero fue vivificado en el espíritu. Esa frase se refiere a la resurrección de Cristo, así que la otra frase entonces se refiere a la ascensión de Cristo, no que Jesús descendió como que fue al infierno, sino que Jesús ascendió, que fue a los cielos. Y fue en este momento cuando Jesús ascendía hacia los cielos, basándonos en lo que Pablo dice en Efesios, que las huestes demoníacas están en las huestes celestiales, en los cielos, en los aires. Entonces, mientras Jesús ascendía al cielo, siendo este mundo la cárcel de los demonios y de los espíritus, mientras ellos intentaban mantener a Jesús atado, no lo pudieron mantener atado en la tumba, ahora no podían mantenerlo encerrado, emprisionado en este mundo de pecado. Cuando Jesús ascendía al cielo, ahí fue que Jesús proclamó. Porque note la segunda palabra, el segundo término. Nosotros creemos que esta palabra es predicar para salvación. La palabra predicar viene del verbo griego keruxo, que significa también predicar, pero también proclamar, es decir, anunciar algo, sea bueno o sea malo. En este caso, mientras Jesús ascendía al cielo y rompía las barreras de los demonios, las barreras espirituales, Jesús proclamaba que había ganado el poder sobre el imperio del pecado y de la muerte, para darle vida y salvación a sus hijos. Así que con estas palabras y estos versos bíblicos queremos dejarte este mensaje para hoy. No importa los poderes satánicos que intenten atarte. Así como Pedro le predicaba a sus seguidores, a sus discípulos y a su iglesia, hoy también queremos dejarte este mensaje. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque el diablo y el mundo con todos sus demonios quieran apartarnos de Dios, alejarnos de Él, nunca podrán si nosotros permanecemos firmes en Cristo Jesús, porque Él ganó la victoria para Él y también ganó la victoria para nosotros. Hoy es un día bonito para regocijarnos en Jesús por la victoria que Él ha ganado para nosotros. Que Dios te bendiga.